Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Antes que nada queremos agradecerles a todos su enorme apoyo, el cual fue arrollador y nos tomó por sorpresa. Y también queremos darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han unido a nuestra comunidad. Muchas gracias por su voto de confianza. Luego de 4 trailers, al fin vimos gameplay de Death Stranding. Eso ya es algo. Pero no vimos aparecer ni a Del Toro ni a Mikkelsen. Y lo más cercano a mechas que vimos fueron estas plataformas. Y las únicas conexiones que vimos fueron las de estas quiralidades. Ah, y esta. Al parecer Kojima piensa que no estamos listos para el juego. ¿Podemos jugar con él? No, no pueden jugar con él. No lo disfrutarían al nivel que yo lo disfruto. Vean esos colores. Pero bueno, al menos tenemos nueva información entre todo lo que hemos visto en el nuevo tráiler. En lo que va desde la presentación, Kojima ha hecho varias entrevistas y ha revelado más detalles por aquí y por allá. Como por ejemplo, su publicación en un artículo en el PlayStation Blog, que fue verdaderamente aclarador y que nos dio más pistas sobre la trama del juego, haciendo que lo que ya conocíamos tuviera aún más sentido. Pero como era obvio, varias cosas se quedaron por fuera del análisis, porque aún no las habíamos visto. Pero ustedes amablemente nos las señalaron en sus comentarios, y por esa razón las hemos incluido aquí. Así que comencemos. Uno de esos detalles es que en un momento del video, Sam está usando un exoesqueleto, precisamente aquí. Seguramente será una actualización de su equipo que le ayudará a soportar más peso e incluso caminar más rápido. El uso de este exoesqueleto podría significar una enorme ventaja en las secciones de juego de largas caminatas, y con suerte podrían ayudar a evitar que Sam quede así de herido. Pero claro, solo si es un accesorio externo, y no algo permanente como en la película Elysium. Otro detalle que nos señalaron es este que vemos aquí, el cual varios de ustedes nos sugirieron que podría ser un vehículo, más precisamente una moto. Eso lo vimos mientras hacíamos el análisis, pero en ese momento no era concluyente si lo era o no, pues viendo cómo lucen estas plataformas, todo parecía indicar que se trataba de una más. Se han hecho comparaciones con las ruedas del explorador del tráiler anterior, que se usan como referencia para hacer esa comparación. Y además tiene sentido que tengamos acceso a algo así para transportar las cargas, dado que hace tiempo Kojima había mencionado que sí habría vehículos en el juego. Pero el exoesqueleto podría ser un indicador de que la mayoría de esos viajes se harán caminando. Y ahora llegamos a una de las cosas más solicitadas por ustedes, y que en los últimos días ha cobrado una enorme relevancia. Esto ha sido el hallazgo de un usuario ruso, quien descubrió que el collar que Lindsey Wagner utiliza aquí contiene un código musical. Es cierto, pero no solo eso. Este se traduce en algunas notas de la canción Give Me an Answer de Low Roar, que en este collar fueron puestas haciendo uso del código Quipu, un método de comunicación y registro que usaban las culturas andinas ancestrales mediante el uso de nudos en una serie de hebras. Esto va muy en sintonía con el concepto de cuerdas que siempre ha estado asociado a Death Stranding. Kojima había publicado esto el año pasado, cuando visitó un museo en Japón, en donde presentaban este tema en una exposición. Y probablemente fue allí donde obtuvo la idea de esconder las notas de un fragmento de la canción de Low Roar, presentadas de una forma en que pudieran ser tocadas en una caja de música. Al ordenar los puntos que tiene el collar, obtenemos esta imagen.
Y si hacemos sonar esas notas en una caja de música, esto es lo que se escucha. Al principio podría no ser muy claro, pero si se fijan bien, son las notas de este fragmento de la canción. Esto podría considerarse una suposición vaga o algo por el estilo. Pero lo curioso es que Dylan Markovell, el director del video, declaró en una entrevista a la revista Paper Mag el año pasado que cuando hizo el video, su objetivo era transportar físicamente a algunos jugadores al universo de Death Stranding antes de que este se lanzara. Pero por si esto no fuera suficiente, el mismo día que se comenzó a esparcir la noticia, él tuiteó esto que decía: "No es tu computador", y los enlaces en esos tweets llevaban a esta imagen de su Instagram y también a esta. Ambas imágenes hacen parte del video Give Me an Answer de Low Roar. Y con esto queda claro que no fue una especulación ni una fantasía. Es realmente cierto. Curiosamente, ese video ya lo habíamos analizado antes y les recomendamos que lo vean, pues es muy interesante ver cómo Kojima siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos. Es como un comercial poco conocido que hizo de Metal Gear 5, en el que hubo un extraño mensaje en clave Morse. Otra curiosidad es que el traje de Bridges que está usando Sam aquí podría acabar apareciendo aquí, ya que aquí lo lleva puesto, y también cuando está transportando este cuerpo. Pues considerando que el tráiler anterior es una composición de escenas que incluyen esta del Purgatory State, es posible que Kojima haya hecho lo mismo que con los trailers de Metal Gear 4, en donde Snake se veía usando la M4, pero en la escena final acabó usando el operador. Además, ya que todo lo que vimos parece provenir de los primeros momentos del juego, notamos que a través de la radio son dos hombres los que le hablan a Sam. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. Por lo tanto, podríamos suponer que ellos son estos dos sujetos. Si en el tráiler anterior Sam hubiera estado usando este traje al igual que sus compañeros, la escena no habría sido tan enigmática, pues estaría claro que todos hacían parte del mismo equipo en igualdad de condiciones. Y quizás por eso Kojima prefirió cambiar el traje de Sam por el que dice Porter, para agregar el elemento de misterio que caracteriza a su trabajo. Aunque también podría ser que para el momento de la escena, Sam haya aumentado de rango y por eso es que viste con el traje de Porter. Pero hay algo más interesante aún. Durante un momento del tráiler, cuando Sam está caminando por esta zona rocosa, podemos ver las cebras en el entorno. Pero precisamente aquí, podemos ver estas rocas elevándose. Al parecer, como supusimos en uno de nuestros videos anteriores, hay más fenómenos anormales aparte de la lluvia Timefall, causados por el más grande de todos, el Death Stranding. Pues si tomamos literalmente lo que dice en la descripción de la página de PlayStation sobre el juego, Death Stranding es el nombre de un fenómeno que dio como resultado la alteración del mundo en el que vive Sam, que es algo que ya hemos explicado antes con el concepto de los planos que se superpusieron por ese experimento fallido que tal vez tuvo lugar aquí. Así que es posible que por alguna clase de alteraciones gravitacionales aleatorias, estas rocas se estén elevando. Como vimos aquí, cuando este gigante aparece y comienza a elevarlo todo menos a Sam. De momento desconocemos si alguno de estos seres anda por ahí aún con Sam tan cerca,
Pero lo que sí es probable es que alrededor de esas hebras ocurren fenómenos muy extraños. Y además es posible que estas hebras sean la manifestación física de ese mundo varado. Quizás sean un punto de entrada para las quiralidades y los seres más grandes. Y para cerrar, también hay algo que nos llamó mucho la atención, y fue la forma en la que están conectados estos seres. Podría resultar que la conexión es algo voluntario que hace cada quiralidad por su cuenta, o tal vez es algo a lo que se ven obligadas por alguna fuerza anómala que las retiene. Pero de ser así, esa fuerza serían estos seres, que luego de atrapar a las quiralidades, las ponen a su servicio. Más o menos como en la historia Conversation Room de Junji Ito, en donde un extraño ser se estaba apoderando de los cuerpos de un grupo de chicas en un cuarto de un hospital, uniéndolas a una solamente mediante unos tentáculos. Sea como sea, es curioso que todos tengan esos cordones umbilicales y por alguna razón eso se relaciona directamente con este momento, en el que este hombre es alado por algo invisible, que en su caso lo sujeta desde el tobillo. Puede ser que esos seres atrapen con esos cordones a sus víctimas y que establezcan una conexión con ellas que les permita tener acceso a ambos planos al mismo tiempo, y que esto le proporcione alguna ventaja, tal vez la de tener a varias quiralidades que se ocupen de procurarlos de energía vital. Bien, aún hay muchas cosas que debemos analizar y otras que hemos dejado para después. Esperamos que algunas de sus dudas se hayan aclarado y, como siempre, si han visto algo más, por favor siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.